Hola, bienvenido a tu clase de Estructura Socioeconómica de México 1. Clase 2. Componentes de la estructura económica, social y política. Introducción. Identificarás el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación. Establecerás la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un acontecimiento. Analizarás con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su relación con el entorno socioeconómico. Valorarás distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema cultural con una actividad de respeto. Componentes de la estructura económica, social y política. Hasta aquí hemos utilizado las nociones de estructura y cambio social como elementos que permiten entender el funcionamiento de las sociedades. En este apartado analizaremos algunos de los componentes de la estructura que con fines didácticos dividiremos en económico, social y político. Componentes de la estructura económica. Durante el desarrollo del apartado anterior, señalamos que la estructura económica y la superestructura forman parte de una totalidad. En la definición de estructura económica se pone atención a las formas en que se produce y se distribuye el conjunto de bienes y servicios. Sabemos que los cambios en la base económica producen transformaciones en la superestructura sin que esta relación sea mecánica. Para conocer la estructura económica de un país, es primordial conocer los diversos elementos que componen y caracterizan a la estructura económica, y para ello es válido cuestionarse lo siguiente. ¿Qué importancia tiene el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales en la economía? ¿Cuáles son los principales sectores económicos y qué participación tienen en la economía? ¿Cuántas personas en edad de trabajar tienen empleo? ¿Cómo es la distribución del ingreso? A todas estas preguntas encontrarás respuesta a lo largo de este curso y al mismo tiempo conocerás distintos conceptos que son utilizados para medir la economía de los países. Biodiversidad y recursos naturales. La biodiversidad comprende tanto los ecosistemas como la variedad de especies que habita dentro de cada uno y que permiten la combinación de múltiples formas de vida y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno conforman el sustento de la vida sobre el planeta. Cuando hablamos de biodiversidad, nos referimos al número, variedad y variabilidad de organismos vivos que hay en la Tierra, incluyendo las relaciones entre los seres vivos y de estos con el medio ambiente que los rodea. La biodiversidad garantiza el funcionamiento y equilibrio de los ecosistemas. De ahí que la desaparición de una especie puede afectar el equilibrio de los ecosistemas y por tanto modificar su funcionamiento. Los recursos naturales se distinguen entre los recursos renovables y los no renovables. Los primeros son aquellos cuya utilización no se agota en la medida en la que la naturaleza los regenera, en una proporción superior a su uso. Y los segundos, no renovables, son aquellos cuya explotación debe de ser moderada por parte del ser humano. ¿Sabías que México es considerado como uno de los países del mundo con mayor biodiversidad y riqueza en recursos naturales? Estos últimos son bienes que se pueden obtener de la naturaleza sin mediar la intervención de las personas. Tiene una influencia positiva en la economía al ayudar a su desarrollo y satisfacer necesidades de la población. Es por eso importante definir y establecer regulaciones para su mantenimiento y conservación, así como de los ecosistemas y de los recursos de los que conforman parte en el territorio nacional. Sectores económicos. Otro elemento importante que conforma la estructura económica son los sectores económicos. ¿Has escuchado hablar de ellos? La actividad económica de un país se divide en tres sectores, los cuales poseen sus respectivas ramas productivas. Hablamos de los sectores primarios, el sector secundario y el sector terciario. ¿Pero en qué consiste cada uno? Estos tres sectores económicos se interrelacionan y se explican en el siguiente esquema. Sector primario. Actividades caracterizadas por la producción destinada al autoconsumo o comercialización relacionadas y se relacionan con la agricultura, ganadería, exploración forestal
pesca y minería. Sector secundario. Actividades caracterizadas por el uso de maquinaria y de procesos cada vez más automatizados para transformar las materias primas. Incluye fábricas, talleres de industria manufacturera, de la construcción, industria minera, entre otras. Sector terciario. Actividades en las que no se producen bienes materiales, se reciben productos elaborados en el sector secundario para su venta. Incluye los servicios y el transporte. Agrupa actividades que proporcionan bienestar a las personas, consultas médicas, educación, espectáculos, servicios bancarios, los que proporcionan el gobierno, entre otros. Empleo e ingreso. Otra de las características de la estructura económica de una nación se mide por la cantidad de personas que se encuentran en edad de trabajar. La población se encuentra en edad de trabajar es un componente importante de la población económicamente activa. La razón por la que el empleo y el ingreso son factores fundamentales para medir a la economía de un país es porque este sector de la población produce la riqueza económica y permite al conjunto de toda la población contar con los elementos básicos para vivir. En el 2014, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución Política para elevar a 15 años la edad mínima para poder trabajar, para de esta manera garantizar el desarrollo pleno de las niñas y los niños en México, así como la protección efectiva de sus derechos. La reforma prohíbe la utilización del trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. Innovación tecnológica. Un último elemento, y no por eso menos importante, que mencionaremos en el estudio del desarrollo de la economía de un país, es innovación tecnológica, la cual hace referencia tanto a conocimientos de la ciencia como de la tecnología, dirigida al bienestar de las personas y a la producción en general al interior de los países, y es considerada por algunos economistas como un área estratégica de las economías actuales. En la opinión del economista Schumpeter, entre las causas del desarrollo económico, es decir, del proceso de transformación económica, social y cultural, se encuentra la innovación y las fuerzas socioculturales. Sin embargo, este autor hace mayor énfasis en la innovación, asegurando que los factores socioculturales, aunque importantes, no determinan decisivamente este desarrollo. Por tal motivo, su análisis se centra en el fenómeno de la innovación, regalando a un segundo plano dichos factores socioculturales. En estas últimas décadas, la incorporación de la innovación tecnológica ha transformado la industria en muchos países. Propicia un proceso donde la información y en general los saberes acumulados en un sector determinado se aplican a los mercados de productos diferenciados y a procesos manufacturados, produciendo dentro de las empresas métodos organizativos y modernos. Si bien, al mismo tiempo, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación son actividades que han adquirido una creciente importancia en la productividad, ya que éstas dependen del desarrollo de las empresas y el bienestar de las regiones en el mundo. Para comprender un poco más acerca de este concepto, es útil pensar en la manera como los seres humanos nos hemos comunicado a través del tiempo, primero con sonidos guturales, señales corporales, la escritura, cartas enviadas en carreteras, en ferrocarril, avión, el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión y actualmente todas las formas de comunicación vía celulares o el internet. Estos cambios tecnológicos a través del tiempo han acercado a los seres humanos de distinta manera y han influido en su vida cotidiana. Como parte de la estructura social, analizaremos el componente población. A la población la analizaremos a partir de su composición y algunas de las características más importantes, como son la salud y la educación. Estos elementos nos permiten reconocer la forma en que está conformado un país, estado, municipio, localidad, etc., y junto con ello las características de su población, las cuales influyen en las dinámicas económicas, sociales, políticas e incluso culturales. Población y urbanización. Entonces, ¿qué significa población y urbanización y cómo se emplea a nivel nacional?
¿Por qué es importante saber cuántas personas conforman la población de una sociedad? ¿Cuáles son las diferencias entre la población rural y la urbana? Las necesidades del trabajo, alimentación, educación y salud son las mismas para todas las personas que viven en una sociedad. ¿En qué pueden ser iguales y en qué diferentes? Población. La población en un país, región, localidad, etc. está constituida por personas con diferentes características que pueden compartir costumbres, un territorio, el idioma, etc. ¿Sabías que una de las representaciones gráficas más conocidas son las pirámides de una población? Estas muestran la distribución por edad y sexo de las personas que se encuentran en una población en un lugar y tiempo determinado. Son constituidas por una fotografía de la población y representan la distribución por edad y sexo de la población. Urbanización. Una de las transformaciones que se da en la población de un país es la urbanización. Actualmente los asentamientos urbanos son motores de la economía del país. Este proceso se refiere principalmente al desarrollo económico y con este de las fuerzas productivas. Urbanización. Número 1. Las fuerzas productivas se concentran cada vez más en las ciudades, dejando las zonas rurales, y este cambio responde a la manera como se desarrolla la estructura económica en un país. 2. El proceso de urbanización produjo beneficios importantes entre la población relacionada con la salud, la cual se reflejó en el incremento de la sobrevivencia de los mexicanos. 3. Esta supervivencia se ilustra con la llamada esperanza de vida al nacimiento, es decir, si una persona nace en México, en las condiciones que prevalecen actualmente en el país de salud, educación, etc., tendrá una esperanza de vida mayor, lo que equivale a vivir más años. Reflexionemos. Educación. Una población más educada tiene una mejor calidad de vida y de inserción en el mercado del trabajo. Sin embargo, los cambios ocurridos en la educación no han sido iguales en todas las regiones. En algunos lugares, las condiciones socioeconómicas impiden que las personas tengan acceso a la educación. Uno de los indicadores que muestran las necesidades educativas que tiene la población es el llamado rezago educativo. Como acabas de ver, algunos aspectos muy importantes dentro de la sociedad son la urbanización y la educación, así como también sus sectores, como el primario, secundario y terciario. Te invitamos a que si tienes dudas puedas volver a visualizar tus clases y actividades por las siguientes plataformas que ahí quedarán respaldadas para tu comodidad. Nos vemos la siguiente clase. Bye.